El edificio de apartamentos. Todo comenzó 2 años atrás. Qué lejanos parecen aquellos días. La anciana había pasado 3 largos meses enferma de gravedad. Las visitas al hospital se habían convertido en parte de la rutina diaria, y en cada ocasión yo debía acompañarla, pues le era imposible caminar con libertad. Llevaba consigo un bastón para apoyarse. Le llamo bastón, pero en realidad se trataba de un palo de escoba partido por la mitad, con un trozo de tela amarrado en la parte superior, de tal modo que fuera posible apoyarse de manera remotamente cómoda. La salud de mi madre empeoró y tuvo que permanecer en un hospital. Los médicos finalmente autorizaron su salida tras permanecer internada durante poco más de una semana. Su condición era estable, pero la verdadera razón por la que enviaron a mi madre de vuelta a casa era completamente distinta. Los hospitales repiten este patrón una y otra vez. La aglomeración de pacientes obliga a los médicos a deshacerse de aquellos por los que ya nada se puede hacer. Mantener en el hospital a quien inevitablemente morirá resulta un gasto innecesario de recursos. Yo sabía esto. A pesar de las palabras de aliento del doctor, la suerte de mi madre ya estaba echada. Su único riñón sano había cedido ante las consecuencias de una vida de trabajo, privaciones y mala alimentación, por lo que no resultó una sorpresa que apenas 3 días después su situación se agravara de nuevo. Esa madrugada, cuando escuché los gemidos de dolor provenientes del cuarto contiguo, supe que era el momento. Mi madre estaba a punto de morir. «Hijo, levántate», gimió de manera entrecortada. «No lo soporto más, duele mucho, llévame al hospital». Escuché sus gritos, me levanté y me dirigí hacia su habitación. Debí confirmar sus palabras. El juicio de la anciana también se había deteriorado con los años. Así, gritos inentendibles a mitad de la noche eran comunes. Me senté a su lado y le hablé mientras sostenía su mano. «¿Qué te ocurre, mamita?», le dije tratando de tranquilizarla. «Por favor, llévame al hospital», repitió torpemente mientras intentaba levantarse de la cama. La tomé de los hombros y la recosté de nuevo. «No te levantes, podrías hacerte daño, quédate tranquila. Llamaré a una ambulancia e iremos al hospital». Me levanté de su cama y caminé hacia la cocina. Una vez ahí puse a calentar un pocillo con agua para café. Sabía que aquella sería una noche larga. Por supuesto, no llamé a ninguna ambulancia. Sería un desperdicio, los médicos ya no pueden salvarla, solo extenderán su sufrimiento. Me repetí esas palabras una y otra vez tratando de convencerme de ello. Aún en este momento trato de hacerlo infructuosamente. Me serví el café y volví a la habitación de mi madre. Me senté nuevamente a su lado. «¿Ya nos vamos?», me preguntó. «La ambulancia ya viene, recuéstate y no hagas ningún esfuerzo». La primera hora fue la más difícil. Mi madre apretaba mi mano con una fuerza sobrehumana. Enterraba sus largas uñas en mi palma. Cada cierto tiempo jalaba mi brazo, como buscando comprobar mi presencia. Durante ese periodo de tiempo las quejas no cesaron. Primero preguntaba una y otra vez por la ambulancia, a lo que yo siempre respondía: «Ya viene, mamita, ya viene». Después las palabras se convirtieron en sonidos guturales inentendibles. Su cuerpo se movía de un lado a otro, intentando infructuosamente encontrar una posición cómoda. Finalmente, pasadas las 3 de la mañana, dejó de apretar mi mano. Para ese momento, mi extremidad se encontraba completamente entumecida, y las marcas de las uñas se habían convertido en profundos rasguños. La anciana aún respiraba, y ahora lo hacía con más ahínco que nunca, como si cada bocanada de aire tratara de escapar de su cuerpo. Finalmente, a las 3:27 de la mañana, su corazón se detuvo por completo. Lo que siguió después es más propio de los registros gubernamentales. El perito llegó pasada una hora. Determinó la causa de muerte: pancreatitis causada por una infección renal. No había más que hacer. Durante la mañana me ocupé del resto de las diligencias. Al día siguiente se llevó a cabo el sepelio. Fue una ceremonia breve, puesto que los únicos asistentes fuimos el sepulturero y yo. Mi madre no tenía familia, amigos o conocidos. Inclusive tuve que desembolsar un par de billetes para que alguno de los trabajadores del cementerio me ayudase a cargar el féretro. Pasada una semana del incidente, me dispuse a ocuparme del último trámite legal, la sucesión de bienes. En vida, mi madre y yo compartimos nuestro hogar. Se trataba apenas de un pie de casa con un par de cuartos construidos. Sin embargo, el inmueble ocupaba apenas un tercio del enunciado en el título de propiedad. Como único heredero, me fue sencillo hacer la transferencia de bienes. No pasó mucho tiempo para que un par de hombres trajeados se presentaran en mi puerta. La expansión inmobiliaria se encontraba en auge, y en una ciudad sobrepoblada como esta, cualquier terreno libre, por pequeño que sea, resulta un tesoro invaluable. Rápidamente llegué a un acuerdo con aquellos hombres. Edificar alguna estructura en aquel terreno no estaba entre mis planes.
por lo que vender era lo más conveniente. Me ofrecieron una buena suma de dinero, pero decidí negociar con ellos. La inmobiliaria tenía planeado la construcción de un complejo habitacional, con modernos, aunque pequeños, departamentos. Acordé reducir el monto a pagar a cambio de adquirir uno de ellos. No tenía ánimos de buscar una nueva vivienda, y después de todo, había pasado toda mi vida en esa ciudad. Mi trabajo se encontraba a unas cuantas calles de aquí, así como el resto de lugares que frecuento. La inmobiliaria aceptó gustosa mi trato, pues le significaba un considerable ahorro de dinero para ellos. Ahora que puedo reflexionar al respecto, esa fue la peor decisión que he hecho en mi vida. Así, tras unos par de meses, los primeros apartamentos estuvieron listos para ser habitados. Yo estaba feliz de volver. Durante todo este tiempo había estado viviendo con una tía paterna. Ella aceptó recibirme como una especie de disculpa por no asistir al funeral de mi madre. No obstante, la inmobiliaria me aconsejó esperar un poco más antes de regresar al complejo, pues las obras se habían retrasado. Si hubiese sabido lo que ocurría, no solo habría pospuesto mi vuelta, sino que la habría cancelado definitivamente. Cuando llegué a la propiedad, pude percatarme de los problemas a los que se enfrentaba la inmobiliaria. Al parecer había muy poca gente trabajando en el lugar, lo cual es sumamente inusual con la actual carencia de empleos en la ciudad. La situación era tal que ni siquiera había un velador. Algunos de los trabajadores se turnaban el puesto a cambio de una remuneración extra. No le di importancia al asunto y me instalé en mi flamante departamento nuevo. Al principio todo iba bien, pero a la tercera noche la situación cambió. Se trataba de un viernes por la noche. Volví a casa tras haber compartido unos tragos con un par de compañeros del trabajo. Llegué tambaleándome y de inmediato me quedé dormido. Entre sueños pude escucharlo. Se trataba de gritos indescifrables y balbuceos sin sentido. Sin duda la anciana estaba pasando una mala noche de nuevo. ¿La anciana he dicho? ¿Acaso no estaba muerta ya? Desperté confundido. Por un momento me extrañé de estar en el interior de un moderno apartamento. Parte de mí esperaba levantarse en aquella vieja choza en la que vivía con mi madre. Confundido por los gritos, estuve a punto de salir de la cama, pero tras reflexionar por un momento me percaté de la situación. Seguramente se trataba de un mal sueño, propio del exceso de alcohol. Fuese culpa de la resaca o una pesadilla, no pude conciliar el sueño hasta después del amanecer. El segundo encuentro sucedió un par de días después. Mi departamento se encontraba en el tercer piso. Tras mi llegada, los trabajadores habían colocado parte del barandal metálico que protegía el pasillo. Dicho barandal comenzaba al pie de la escalera y terminaba justo enfrente de mi puerta, casi como si hubiera sido colocado exclusivamente para mi uso. El ensamble del resto de la estructura no debía tomar mucho tiempo, así que resultaba extraño que aún no se hubiese completado. Los trabajadores habían decidido enfocarse en otras zonas del inmueble en lugar de priorizar detalles. En esta planta, por ejemplo, mi departamento era el único que se encontraba terminado al 100%. El resto de las labores en este piso habían cesado por alguna razón. De cualquier forma, esa noche volví a casa apoyándome parcialmente en el barandal, al menos al subir la escalera. Una vez en el pasillo, lo solté y continuó mi camino. Entonces, el ambiente me pareció más denso. Me sentí mareado y perdí el equilibrio por un momento. No obstante, un sonido detrás de mí se encargó de regresarme a la realidad. El andar de una persona podía escucharse a lo lejos. ¿Quién podría ser a esta hora? Probablemente algún trabajador que se olvidó de su herramental, o quizás el puesto de velador finalmente había sido ocupado. Me giré, pero no pude ver a nadie. No le tomé importancia al incidente y continué mi recorrido. Otro sonido me asaltó repentinamente. Esta vez no se trataba de pasos, sino de un constante golpeteo contra el suelo. Un golpe seco, como el de alguien que demanda atención. El sonido me pareció bastante familiar. Cuando pude recordar a qué pertenecía dicho golpeteo, me estremecí. Esta vez no me giré para verificar el origen de aquel ruido. Simplemente abrí la puerta de mi apartamento y la cerré tan pronto como me encontré dentro. Toda esta situación habría pasado como un incidente menor, pero hoy la situación se volvió intolerable. Pasadas las 3 de la mañana, los gritos volvieron, pero esta vez no eran simples balbuceos. Esta vez las palabras se habían articulado perfectamente, de tal modo que solo un ser humano podía hacerlo. Me levanté de la cama con la esperanza de que se tratara de un mal sueño, pero no fue así. Una tenue voz proveniente del apartamento contiguo resonaba a través de mi habitación. Un largo gemido, seguido de una respiración entrecortada y una sola frase entendible: me duele. Sea quien fuese, necesitaba ayuda urgentemente. Antes de que pudiese percatarme de lo que hacía, ya me había levantado y salido de mi apartamento. El pasillo se encontraba completamente oscuro. La única lámpara que había en el corredor se mantenía apagada durante la madrugada y la única forma de encenderla era directamente en la planta baja. Así que tuve que caminar con cuidado esperando no tropezar. Me sostuve cuidadosamente el barandal hasta llegar al apartamento de al lado, el cual aún se encontraba en obra negra.
No tenía puerta, así que nada impidió que echara un vistazo a su interior. Fue inútil, no pude ver nada. Entonces decidí llamar desde el exterior. Buenas noches, dije tratando de sonar tan casual como mis nervios me permitían. No recibí respuesta. En este punto intenté convencerme infructuosamente de que todo se trataba de mi imaginación. Me di la vuelta, dispuesto a volver a mi apartamento, y entonces lo escuché de nuevo. Duele, duele mucho. Esta vez las palabras fueron... No había espacio para ninguna clase de duda. Sin embargo, reconocer el origen de la voz fue lo que me heló la sangre. Cuando mi madre murió, pensé que no volvería a escuchar esa voz, pero ahí estaba, de nuevo. Quería huir, pero mis piernas no respondieron. Las palabras se volvieron inentendibles de nuevo, convirtiéndose en un largo y pausado gemido de dolor. En ese momento, de alguna forma, el pasillo me pareció aún más oscuro. No pude mantener el equilibrio y caí al suelo. Comencé a moverme a gatas tratando de encontrar el barandal del pasillo. Entonces me levanté y lo sostuve fuertemente, con la esperanza de que me guiara de vuelta a mi apartamento. La ausencia de luz no hizo más que agudizar mi oído. Entonces pude percatarme de otro sonido. Se trataba del pesado caminar de una persona, seguido por el golpeteo rítmico en el suelo, el golpeteo de un bastón tentando el camino. Entonces suscitó un ruido distinto. Esta vez fue el sonido de un golpe metálico. Algo se había impactado contra el barandal y la vibración se expandió a través de toda la estructura. Instintivamente aparté mi mano. Lo siguiente sucedió tan rápido que apenas pude percatarme de lo que estaba ocurriendo. Una sombra atravesó frente a mí, retrocedí asustado, resbalé y lo siguiente que vi fue el pasillo alejándose de mí rápidamente. Mi memoria es borrosa después de este punto. Estoy recostado en el suelo mirando el cielo. Algunos trabajadores se encuentran parados a mi alrededor. Aún está oscuro, pero el amanecer debe estar cerca, porque frente a mí irradia una luz muy intensa que empieza a envolverlo todo. Y ese es el comienzo del libro de Anillos de Saturno, señores. De ahí van a una guerra intergaláctica y conocen a los elfos, los duendes y esas cosas. Pues sí, para dejarlo como que muy claro, también tenemos en México esa tradición, ¿no? De que un muerto no se va solo. Sí. O sea, un muerto se tiene Pues que tiene llevar que a llevar a alguien. O sea, también es como tradición mexicana, ¿no? Eso de un muerto se va a llevar a alguien porque se lo va a llevar. Y obviamente la lógica es porque obviamente cuando alguien se muere, alguien lo debe de querer mucho, ¿no? Y sobre todo cuando hay personas viejas juntas, pues obviamente se muere tu pareja, ya cuando estás grande, pues te vas con ella. Casi siempre va seguidito, ¿no? Sí, van seguido. Un año si acaso pasa el deceso, ¿no? Y aquí es como más tradicional, más de que una persona no descansa hasta que se lleva hasta que se lleva a la otra. A la otra. Pues más que nada también es como muy karmático. Como que muy... No me cuidaste, me... Es una clásica historia de venganza. Muerte y destrucción. Y venganza del más allá. Ya. ¿Cómo sería esto? Porque también qué corazón, ¿no? Tienes que tener para decir, no, aquí se va a morir. Porque ya sé que no van a hacer nada por ella. Sí, está feo. Sí. No. Pues sí. Más que nada como el karma, ¿no? De quién eres tú para decidir quién se queda y quién se va. Ya si te dijo algo, porque sí hay personas, ¿no? Que te dicen, Que ya de plano saben que no les va a servir así nada. de, si me pasa algo, ya no me lleves al hospital, porque ya no quiero, ¿no? Pero ya te lo está diciendo la persona, ¿no? Es explícito el deseo De ya querer fallecer en su casa. Pero cuando no, es como qué corazón tan... Más cuando es la Siempre madre. tripas corazón. Como dirían. Entonces, bueno, no me imagino, no sé si han ido a estos departamentos, no me lo imagino tan moderno, me lo imagino como estos departamentos de los 80s, Algo así, ¿no? Que es como en ese contexto histórico. como esos de los 80s. Como los de tipo Tlatelolco, ¿no? Ajá, Ese tipo de departamentos. ese tipo de departamentos. Sí. Me lo imagino que ¿Cuántas son historias no hablan? en los departamentos de Tlatelolco, bueno, no es precisamente el mejor ejemplo, pero lo que a estructura Se de refiere. los edificios se refiere. Aparte porque pues esa fue la zona más afectada durante el temblor, ¿no? Fue una de las zonas más afectadas. Más aparte el registro histórico sangriento que tiene. Ese lugar en cualquier época. Sí. Sí. karmáticamente tiene ahí algo malo.
Si mi papá alguna vez le tocó caminar por Tlatelolco justo después de cuando sucedió el temblor del 68, 85. del 85, perdón. Fue así como muy tétrico, él siempre es algo que a él no se le olvida porque respirar, literalmente respirar el olor a la muerte de toda esa gente que se había quedado ahí encerrada sin posibilidades. Y sí, es algo como que te eriza la piel, más porque sabes que pues, es algo real. Sí. No es solo una historia, es algo. Digo, por suerte nosotros nunca hemos sufrido un temblor de esa magnitud. Ninguno de los presentes tiene tantos años. No. Y por suerte no nos ha pasado, ¿no? Pero sí, nuestros padres que sí lo vivieron, sí tienen esas tiene- historias, ¿no? Los dejó impactados en Nos ese dejó sentido. muy impactados Sí, el sí, hecho. Entonces también, si quieren más saber del terremoto, hay uno de Netflix muy bueno que igual cuenta, ¿no? De familiares que perdieron a los Hicieron familiares. entrevistas a la gente y así. Karmático es eso. Así que, Así bueno, estuvo buena Cuiden la a su historia. familia, Estuvo buena la historia, cuiden a su familia porque si no se los llevan con ellos. porque si no vendrán por ustedes. No descansarán. Y eso se lo dice Yoru a su hijo del futuro. Esto es una grabación para el futuro. Cuídame, cuídame.